Hola, hoy en el Bibliófilo vamos a un safari, porque vamos a acompañar a la gran escritora Karen Blixen con el seudónimo Isaac Dinesen en sus memorias del África. Para mí esta novela no es común. De hecho, estas memorias me parecen más como una invitación a la ensoñación, porque aparte de las imágenes evocadoras que nos presenta del África, también nos hace unas comparaciones y parábolas para mostrar las diferencias culturales. Hay muchos que prefieren la película, que protagonizada por Robert Redford y Meryl Streep, tal vez porque ahí se ve una secuencia de relatos que dan la consistencia de una historia. Sin embargo, yo hallo el libro mucho más interesante, porque precisamente al contarnos ella sus experiencias, lo va a hacer de una manera tan pausada y tan provocadora, porque se demuestra que esta escritora es así, muy evocadora, es realmente muy talentosa en el manejo de las narraciones y va a lograr contarnos todas sus experiencias en su estancia en África. Dentro de las cualidades que más resalto en su obra es la forma como nos va introduciendo los personajes, de una manera muy sutil, casi como si estos personajes hubieran existido desde siempre. Y precisamente en su obra tan evocadora, a través de anécdotas nos va perfilando y contando los detalles de cada uno de los personajes. Yo creo que por eso es tan difícil comparar las dos obras entre la novela y la película, porque en la película se desechan muchas de esas anécdotas que son la sustancia más íntima con la cual podemos hacer todas estas ensoñaciones, precisamente para darle continuidad a una historia que se trató en la película de enfocar más sobre su historia de amor, desechando todas las otras experiencias como colono y todo el sufrimiento que ella tuvo en las adversidades, en amoldarse a la cultura africana. Pienso que allí por eso se sacrifican y no se podrían comparar estas dos obras. Algunos las van a preferir y van a decir que es mucho mejor la película que el libro, pero yo creo que es porque no se alcanza a apreciar toda esa magia que tiene los relatos de Karen Blixen. Por todo ello, voy aquí a rescatar algunas de las ensoñaciones que me parecieron más destacables. Cuando el sonido, cada vez más acelerado, pesaba sobre tu cabeza, era el viento en los altos árboles del bosque y no la lluvia. Cuando corría a lo largo de la tierra, era el viento en los arbustos y en las largas hierbas y no la lluvia. Cuando susurraba y sonaba sobre la misma tierra, era el viento en los maizales, donde sonaba de una forma tan parecida a la lluvia que te engañaba una y otra vez y hasta cierto punto te compensaba, como si estuvieras viendo una representación de lo que deseabas y no la lluvia. Pero cuando la tierra respondía como una caja de resonancia, con un ruido fértil y profundo, y el mundo cantaba en torno tuyo, en todas las dimensiones, por encima y por debajo, esa era la lluvia. Era como volver al mar cuando has estado mucho tiempo lejos de él, como el abrazo de un amante. Vemos aquí la importancia que se da a la lluvia, y todo eso no se ve en la película. Nada más se ve como los efectos de la lluvia, pero no ese sentimiento íntimo con el cual se presiente, con el cual se siente ese aroma de lluvia y con el cual se ansía para los cultivos. Otra parte importante de las ensoñaciones es la que viene. El placer del verdadero soñador no reside en la sustancia de su sueño, sino en esto, que las cosas ocurren sin ninguna interferencia por su parte y además completamente fuera de su control. Yo creo que esa es la invitación que ella nos hace. Cuando leamos, dejemos que el sueño corra, fluya, dejándonos nosotros llevar por él, sin esperar que esté bajo nuestro control o estar imprimiendo nosotros nuestros deseos en él. Sencillamente nos dejamos llevar en esas ensoñaciones. Me parece de enorme valor esta invitación que ella nos hace. Así como tenemos aquí también las ensoñaciones, voy a destacar dentro de su obra, de todas las anécdotas que nos cuenta, es el manejo que tiene de varios de los personajes. Nos habla aquí de toda la tribu de los Kikuyu, en donde ella va a tener una relación íntima con muchos de ellos. Íntima en esa transformación que hay entre seres humanos que se enlazan en un destino común. No necesariamente carnal, sino precisamente en esa experiencia donde estamos en el mundo, coayudándonos. Y me parece destacable porque tiene personajes tan vividos de esa cultura, de esa tribu, pero así también con Kara, que es su sirviente, también va a desarrollar una relación bastante cercana que hace que sea muy enriquecedora su experiencia en el África.
Asimismo también con las tribus de los Masái y todavía aún más con otros colonos que como ella están explorando y conquistando esas tierras del África. Y más aún, hay inclusive personajes nacidos de allí de la naturaleza, como es ver pues una gacela en un animal doméstico con el cual ella va a tener unas experiencias muy gratas, ensoñadoras. En la película todo eso se desecha porque en una película tratan de darle más preponderancia obviamente a las imágenes y la fotografía es muy buena. Todas las imágenes del África con ese sol resplandeciente son también para quitarnos el aliento. Sin embargo, creo que aquí las ensoñaciones son mucho más potentes porque en esa ensoñación nos transmite no solamente imágenes, sino también olores y sensaciones, lo cual la hace mucho más enriquecedora. Y justamente en sus anécdotas nos va hablando de todas ellas, también a través como de parábolas o comparaciones. ¿Cómo no pensar en las siguientes? ¿Recuerdas, mensaje? Me dijo finalmente, que me decías lo duro que debía ser para los bueyes de los contratistas indios de leña ser uncidos todos los días y no tener ni un día de descanso, como tenían los bueyes de la granja. Ahora, con la señora, estoy como el buey de unos contratistas indios de leña. A través de esto nos cuenta, por ejemplo, cómo se sienten y cómo está esa sensibilidad que a veces perdemos frente a los animales, en este caso frente a los indios, frente a los bueyes, y asimismo frente a otras personas que también pueden estar sufriendo. A veces en la cotidianidad perdemos esa sensibilidad y no nos percatamos de las penas de los demás. Aquí ella, a través de esa comparación con los bueyes, esa parábola, pues nos está transmitiendo el mensaje. Veamos por ejemplo esta otra parábola. Una vez maté a una iguana pensando que podría hacer algo bonito con su piel. Ocurrió algo extraño de lo que no me podré olvidar nunca. Cuando fui hacia ella, que yacía muerta sobre una piedra, realmente mientras andaba unos pocos pasos, se fue apagando y volviéndose pálida. Todos los colores desaparecieron como en un largo suspiro y cuando la toqué estaba gris y opaca como un grumo de cemento. Ella aquí nos habla de la belleza de esa iguana y como la vio tan hermosa, quiso capturarla, quiso hacer algo con su belleza, pero se dio cuenta que al haberla matado, toda su belleza desapareció. Y creo que eso mismo sucede en algunas cosas si medimos las diferencias entre lo que es una obra escrita, literaria, y una obra llevada al cine. Todas esas ensoñaciones se apagan y no son lo mismo, porque son obras totalmente diferentes que responden a efectos totalmente diferentes. En el cine tenemos más lo visual, mientras que en lo literario podemos explorar toda nuestra imaginación y por eso se hace más potente. Pienso que algunas de esas imágenes o estas anécdotas que ellas nos cuentan en las películas se pueden ir como apagando, perdiendo toda su belleza. Nuevamente, hablando de los animales, tenemos esta comparación. Es extraño lo que les hemos hecho a los bueyes. Los toros están en un constante estado de furia, giran sus ojos, escarban la tierra con las patas, excitados por cualquiera que entre dentro de su campo de visión, pero tienen una vida propia, echan fuego por sus belfos y una nueva vida crece de sus ijares. Llenan sus días con sus deseos y satisfacciones vitales. Todo eso se los hemos quitado a los bueyes y como recompensa les hemos reclamado su existencia. Pienso que aquí sucede lo mismo cuando estamos hablando, por ejemplo, de los proletarios. Les hemos despojado de todas sus cualidades vitales. Por eso muchas veces vemos inclusive indios, negros, a los latinos que son inmigrantes y que son constantemente discriminados, les puede estar sucediendo lo mismo. Pierden su esencia vital porque el entorno se las quita. Asimismo encontramos innumerables comparaciones y parábolas que ella nos presenta en la obra. Sin embargo, voy a pasar a otras cosas mucho más profundas y sociales que se nos presentan. Por ejemplo, quiero rescatar aquí el papel del colonialismo que ella nos presenta. Aparte de algunas anécdotas de la Primera Guerra Mundial que sirven de marco o fondo a todas sus anécdotas. Dentro de las comparaciones tenemos esta, por ejemplo. La gente civilizada ha perdido la capacidad de estarse quieta y debe aprender en silencio de la vida salvaje antes de que ésta te acepte. Importante ver en sus memorias cómo se siente ella y presiente que muchas cosas cambian. Es también como impregnarnos de la nostalgia de lo que ya no es África, de lo que ya no va a ser. En mi época, en las colinas de Ngong, vivía el búfalo, el alce africano y el rinoceronte. Los nativos más viejos recordaban un tiempo en que había elefantes y siempre lamenté que la montaña entera de Ngong no estuviera dentro de la reserva.
Ella sabe que esas cosas son efímeras. Nuestra vida va acabando con la naturaleza e inclusive estamos acabando con otras culturas. Dentro de la vida de los colonos es importante destacar, como nos lo representaba también Moby Dick a través de la conversación con esos otros barcos que vienen de tierras lejanas, esos lazos de comunicación que se presentan. Aquí ella nos lo presenta de forma muy evocadora. Un visitante es un amigo, nos trae noticias, buenas o malas, que son el pan de las mentes hambrientas en los lugares aislados. Un verdadero amigo que llega a la casa es un mensajero celestial que trae el panis angelorum. La ensoñación se me hizo totalmente diáfana con respecto a lo que nos presentaba Herman Melville en Moby Dick. Al tener dos balleneros que se van acercando, pues se vuelven amigos. Ese traer noticias de casa es algo tremendamente importante para los colonos. No quiero aquí desaprovechar todas las semejanzas que se nos dan con Moby Dick y por eso también traigo aquí la parte del herrero, en donde se nos presenta esta importante figura, que es casi que un arquetipo mítico. Me gustaba la forja de Purah Singh y esta era popular entre los kikuyus por dos razones. Primero, debido al propio hierro, que es el más fascinante de las materias primas, que echa a volar la imaginación de la gente. En segundo lugar, los nativos eran atraídos a la forja por su canción. El vivo, monótono, agudo y sorprendente ritmo de la herrería tiene una fuerza mítica. Es tan viril que asombra y enternece los corazones de las mujeres. Es directo y nada afectado y dice la verdad, nada más que la verdad. Los paralelos que se hacen con otras lecturas son evidentes. La figura, en este caso del herrero, se nos va a presentar como un arquetipo mítico que tenemos aquí en el África e inclusive en Moby Dick lo tuvimos en el pesquero. Otro de los aspectos que quiero resaltar son las diferencias culturales que ella nos presenta. Son innumerables y se nos presentan de una manera bastante entretenida, ya que la forma de contar de Karen es bastante anecdótica y por lo tanto es envolvente. Me parece que es una gran narradora y con esto también nos presenta sus reflexiones, en este caso de las diferencias culturales. A los nativos les disgusta la velocidad como a nosotros nos disgusta el ruido, que es para ellos, en el mejor de los casos, difícil de aguantar. Viven también en buenas relaciones con el tiempo y el plan de engañarlo o matarlo no se les ocurriría nunca. De hecho, cuando más tiempo les das, más felices se sienten y si le encargas a un kikuyu que te guarde un caballo mientras vas a hacer una visita, puedes ver en su expresión que espera que tardes lo más posible. No intenta pasar el tiempo, sino que se sienta y vive. Insisto que estas diferencias culturales en la película fueron desechadas, no se observan. Y creo que es lo más valioso de estas memorias del África, ver desde su perspectiva de colono cómo ve esa nueva cultura. Casi que como documento histórico también es de valor incalculable. Otra de las diferencias importantes es sobre la justicia, y es que las anécdotas que ella nos presenta permiten explorar todo esto. Dice: las ideas de justicia de Europa y África son distintas e incompatibles entre sí. Para los africanos no hay más que una manera de contrapesar las catástrofes de la existencia y eso solo se puede hacer mediante la restitución. No se preocupan por el motivo de una acción. Nos habla aquí también de una parte importante de los rituales de la justicia. Una Kiama es una asamblea de los ancianos, autorizada por el gobierno para dirimir las diferencias locales entre los aparceros. Los miembros de la Kiama se reúnen por un crimen o un accidente y pueden permanecer reunidos durante muchas semanas, alimentándose de carnero, cháchara y desastres. Sabían que ahora los ancianos querían hablar de todo el asunto conmigo y que también querían, si podían, que yo fuera juez y dijera la última palabra. Estas partes todas en la película fueron desechadas. No se habla del papel importante que ella, inclusive como mujer y como blanco dentro del África, tiene ese papel importante como juez para dirimir esas diferencias. Pero ella no solamente participa y da su criterio, sino que también se preocupa por entender e identificar esas diferencias culturales. Para aquellos que dicen que la película es mucho mejor, van a encontrar que esto ni se menciona y son esos aspectos que ella nos presenta aquí en esas anécdotas y en esas diferencias culturales, lo que mayor valor le da a su escrito, lo que mayor potencia le da a sus ensoñaciones y sus reflexiones. Y voy aquí a extenderme en una parte que me parece totalmente importante, porque es también una forma que nos permite apreciar las diferencias, en este caso con África, pero que también son fácilmente trasladadas a la conquista de los indígenas de América. Miremos esta parte que me parece, primero, de una narración extraordinaria
Y segundo, de una honda profundidad. Los blancos modernos en África creen en la evolución y no en un repentino acto creador. Podrían traer a los nativos mediante una corta y práctica lección de historia a donde estamos nosotros ahora. Conquistamos estas naciones no hace todavía 40 años. Si comparamos ese momento con el nacimiento del Señor y les damos, para ponerse a nuestra altura, 3 años por cada asiento, es tiempo ya de enviarles hasta San Francisco de Asís y dentro de unos años a Rabelais. Amarán, apreciarán mejor a ambos que nosotros en nuestro siglo. Les gustaba Aristófanes cuando hace unos años les traduje el diálogo entre el granjero y su hijo de las nubes. En 20 años podrían estar listos para los enciclopedistas y podrían llegar en otros 10 hasta Kipling. Debemos dejar que tengan sus soñadores, filósofos y poetas para que preparen el terreno al señor Ford. Ella nos habla aquí de cómo con el colonialismo se trata de insertar a toda costa la cultura en los indios o en los africanos, olvidándose de que todo eso culturalmente se da como un proceso. Y por eso tenemos adefesios donde se nos presentan rituales totalmente descontextualizados y casi que injertados en un ritual totalmente pagano. Y todo eso desvirtúa esa evolución. Por eso es que no se equiparan y los desarrollos son totalmente diferentes. Para esto se podría dar casi que una tesis entera y solamente quería traer hasta aquí una parte de esa profundidad. Finalmente, y para rescatar la importancia de la escritura, voy a compartir un pasaje en donde esas diferencias culturales se ven todavía más remarcadas, y es precisamente en el lenguaje escrito. La lengua suajili no poseía un lenguaje escrito hasta que los blancos asumieron la tarea de crearlo. Con cuidado se escribía como se pronunciaba y no tenía ninguna anticuada ortografía que engañe al lector. El efecto magnificador de las noticias escritas. Los mensajes que hubieran sido recibidos con duda o con desprecio oralmente, porque todos los nativos son grandes escépticos, eran tomados ahora como la verdad de evangelio. Y más adelante, el pasado, que había sido tan difícil de traer a la memoria y que probablemente le parecía que cambiaba cada vez que pensaba en él, había sido atrapado, conquistado y delimitado ante sus ojos. Se había convertido en historia. Contra él no prevalecían ni la variabilidad ni las sombras del cambio. Y creo que esta parte de la escritura es tan importante porque precisamente culturalmente, al tener la palabra escrita, se vuelve mucho más permanente, casi que inmortal. Mientras que antes todas las otras culturas que son más de tradición verbal, pues van modificando y tenían que precisamente respetar a los ancianos que recordaban esas tradiciones para poder mantenerlas. Todas esas diferencias me parecen importantísimas. Y finalmente quiero terminar el video destacando que esas diferencias son precisamente mostradas aquí a través de las memorias de la escritora de una manera bastante evocadora y entretenida. Y en ningún caso puede compararse a la película. Inclusive podría decirse que son dos lenguajes diferentes, el uno visual y, como en este caso, uno escrito, que es mucho más permanente, ya que la película, estoy casi seguro que a la vuelta de 100 años podría olvidarse, mientras que este escrito no. Los invito a que lean la obra y se dejen llevar por esas ensoñaciones y esas anécdotas tan bien narradas. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.